los colaboradores de Dios. Quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios en su capítulo 2. El tema de esta mañana es colaboradores de Dios. Para los que toman notas, repito, colaboradores de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios en su capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, estaremos leyendo desde el verso 6 hasta el verso 16. Vamos a leer como introducción esos 9 versos para ir dando introducción a todo esto, lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Ya lo tienen? Versos 6 al 16. Dice el verso 6. Sin embargo, dice Pablo aquí, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos las reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? ¿De quién proviene? De Dios. Pero mire cuál es el fin de esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos, o sea que esto no es cuestión de solo conocer, sino que hay que también hablarlo y compartirlo. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Miren lo que declara aquí Pablo al terminar este verso 16. Dice, mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Pablo le habla aquí en este capítulo 2 a los Corintios y le está hablando de la vida del Espíritu. Porque los corintios tenían una situación, y esto era ya por la sociedad en la que estaban viviendo. Y le voy a crear un poco de contexto, un poco de introducción para que entienda por qué Pablo más adelante, vamos a leer también el capítulo 3, por qué Pablo más adelante le habla como le habló a los corintios. Y es que los corintios tenían una situación social que era un tanto parecida a la de hoy, en la que estamos viviendo hoy en día. La ciudad o el lugar de los corintios estaba ubicado estratégicamente y lo usaban como comercio, así como que le puedo poner como ejemplo Panamá. Panamá conecta el mundo, pasan barcos de aquí para allá, de allá para acá, conecta a América con otros continentes, y Panamá es un lugar donde todo el mundo se detiene, es como una parada. Corinto era así mismo, era un lugar comercial. Corinto tenía las mejores ciudades, tenía mucha atracción, era muy bonito los corintios, pero también allí había una fascinación por lo que era la sabiduría del hombre. Estaban viviendo en los tiempos de Platón, de Sócrates, y la filosofía humana abundaba en ese tiempo. Y los corintios estaban creciendo
en ese ambiente y habían crecido en ese ambiente y se movían en ese ambiente de la sabiduría del hombre. Y todo lo que conocían era esos grandes filósofos que se paraban ante grandes multitudes y hablaban de la sabiduría humana y hablaban de lo que el hombre podía alcanzar y lo que el hombre podía hacer, pero toda esa sabiduría lo que traía era división al pueblo. Entonces el pueblo de Corintio, al recibir la palabra de Dios, pensaban que lo que Pablo hablaba y que lo que Pablo podía decir era algo muy parecido a lo que Sócrates o Platón podía decirle. Si a este hombre viene con otra sabiduría, entendían que Pablo era otro filósofo de esos tiempos y ellos estaban creciendo con la misma idea, venían creciendo con el mismo patrón, pensando que lo que Pablo le estaba diciendo ellos podían llevarlo a cabo con la misma sabiduría del hombre con la que ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Y por eso Pablo le está diciendo a ellos en este capítulo 2, las cosas de Dios solo la puede conocer el Espíritu. Ningún ser humano, ninguna mente humana, ninguna filosofía humana puede entender lo que es del Espíritu. El Espíritu de Dios solo puede ser percibido, solo puede ser entendido y solo puede ser manifestado cuando mi vida es espiritual. Entonces Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes no me van a entender a mí si ustedes no hacen un intercambio de vida y mueren ustedes para que puedan tener la naturaleza de Cristo y puedan entonces comenzar a vivir en el Espíritu. No es posible que ustedes puedan tener relación entre el Espíritu y la carne. No hay una relación, no hay un intermedio. O somos espirituales o no lo somos. Aquí no hay gris, aquí o es negro o es blanco. Y Pablo le está explicando, el Espíritu solo lo vamos a entender por el Espíritu. Así que cuando en medio de una congregación, de una iglesia, usted ve gente que todo está mal y que todo lo critica y que no investiga y que todo lo que ve es malo, es porque no anda en el Espíritu. Y no es que un hombre de Dios no falle, no es que una congregación X no tenga un error, pero para eso el Espíritu de Dios se nos ha sido entregado, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún el corazón de Dios. Cuando no entendemos el Espíritu, todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que está pasando aquí nos parece una locura. Porque Pablo lo dice, para el hombre natural las cosas del Espíritu es una locura. Así que cuando usted ve una persona hablando locura en medio de una manifestación del Espíritu, diga, no es espiritual. Luego de todo este contexto, luego de haberle explicado la situación de los corintios, que se guiaban por la sabiduría del hombre, que se guiaban por sus conocimientos, por lo que ellos podían saber, no dependían del Espíritu de Dios. En base a eso, quiero que entonces me acompañen al capítulo 3, de ahí mismo, de Primera de Corintios, desde el verso 1. Y Pablo continúa aquí, esto es una continuación de lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios en el capítulo anterior. Entonces Pablo dice, y como ustedes no están en el Espíritu, entonces arranca aquí el capítulo 2 y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. Presten atención a estas tres palabras porque las vamos a definir en un momento. Celos, contiendas y disensiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, dice Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Dice aquí. ¿Y qué es Apolo?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Dice el verso 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza, o sea, cultivos sembrados de Dios, edificios de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Dígale al hermano que está al lado suyo, dígale nadie. Nadie. Y nadie es nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el verso 14 por último, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su recompensa. Aquí Pablo comienza a hablarle a los corintios y a decirles, ustedes ciertamente están viviendo en la carne. Y comienza a desglosarles unas cuantas cosas y a identificar unos cuantos comportamientos que había aquí en los corintios. Pablo comienza a resaltarle unos cuantos comportamientos que había en el pueblo. Y comienza a decirle, y quiero que vaya específicamente al verso 2, dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Este pueblo se estaba encaminando en una posición de niños. Dice, yo no le puedo a ustedes dar alimentos sólidos porque ustedes todavía son niños. Y es muy bonito la cualidad de niño, hasta cierto punto. Los bebés todo se le pasa. Los tíos, ¿cuántos tíos hay aquí? Los tíos tienen la peculiaridad de que cargan el niño un rato y luego lo entregan porque no es de él el bebé. Pero el padre y la madre, los padres de esa criatura, son los que ven detrás lo que pasa el día a día. Los pampers sucios, la alimentación, que hay que bañarlo. Y todas esas cosas son cosas que solo los padres entienden y que solo los padres soportan. Porque a veces en el proceso uno sale, no tengo que explicar mucho porque creo que me entienden. Pero a un bebé todo eso se le pasa. A un bebé se le pasa que ensucie su ropa. A un bebé se le pasa que pueda estar hablando en lugares donde haya que hacer silencio. A un bebé se le pasa todo porque es un bebé. Ahora, cuando hay un comportamiento de bebé en un adulto, eso es bastante feo. Imagine usted que yo esté aquí predicando con un pamper puesto. Sería de burla, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que Pablo le está diciendo. Él está diciendo, ustedes ya hace rato que deberían estar andando en el Espíritu, pero no pude darle comida sólida. Tuve que traerle leche a ustedes porque ustedes todavía están caminando como niños. Y la cualidad de niños es una inmadurez. Y la inmadurez no me permite a mí recibir todo lo que Dios tiene preparado para mí, porque al niño no se le entrega todo lo de la casa porque es niño. El niño en nada difiere del esclavo. El niño tiene que ir donde lo lleven. Así que Dios ha preparado bendiciones para nosotros, pero hasta que estemos en un estado de niñez, a nosotros no se nos va a entregar nada. Mientras yo era un niño, en mi casa había vehículos, pero a mí nunca se me dio la llave. Mientras yo era niño, la llave de la casa a mí nunca se me dio.
Mientras yo fui niño nunca me dejaron solo. Ahora después de grande vamos a salir. Ahí hay cosas en la nevera antes de cenar. Porque ya soy grande. Ya había una confianza de entregarme la llave de la casa, ya había una confianza de entregarme la llave del vehículo, ya había confianza para ciertas cosas en la casa porque ya estaba un poquito más grandecito y más maduro. Así que Dios quiere entregarte a ti cosas, pero hasta que nuestro comportamiento sea de niño, no se nos va a entregar nada. Estaremos conociendo todo lo que Dios tiene para nosotros, pero no vamos a disfrutar de nada. Y yo veía que mi papá salía en el vehículo y yo anhelaba también salir en el vehículo, pero tuve que crecer para eso. ¿Cuántos de nosotros anhelamos poder vivir en la vida del Espíritu? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que el Señor nos use? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que todas las bendiciones que declara la palabra nos lleguen a nosotros? Pero no queremos cambiar nuestra actitud de niño. Y la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana, hasta que nuestra vida no cambie, no transicione de la niñez a la madurez espiritual, a ser hombres espirituales, a ser el hijo maduro que Dios quiere, no vamos a recibir las bendiciones que de antemano ya no han sido entregadas a nosotros. Debemos de cambiar totalmente nuestra condición de niños. Y esto es lo que Pablo le está hablando a este pueblo y le está diciendo, es necesario. Yo no puedo a ustedes darle de comer comida sólida porque ustedes son niños. Y si al niño se le entrega comida sólida, se le da comida sólida, puede ser que el niño se ahogue. Puede ser que el niño, como decimos aquí, se empache. Entonces pasa algo cuando le damos el alimento sólido a un niño. Ni le aprovecha el niño y se desperdicia la comida. Entonces Dios quiere entregarte lo que Él tiene preparado cuando tú estés listo. ¿Para qué? Para que ni te haga mal a ti, pero tampoco la bendición se desperdicie. Es necesario que cambiemos ya de niños ¿a qué? A hombres maduros espirituales en Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a este pueblo. Y hay 3 características y que Pablo usa este juego de palabras para identificar lo que es una persona carnal. Y hay 3 palabras que quiero que las resalten en esta mañana. Y Pablo le dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones. Ustedes dicen que no son carnales. Miren, los celos son una respuesta a una ruptura del equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Eso es celos. Ahora la contienda es una lucha, es un enfrentamiento, es una discusión. Ahora la tercera palabra es disensiones. Falta de acuerdo entre 2 personas o falta de aceptación de una situación. ¿Usted cree que una persona que tenga estas 3 características puede ser edificado en el reino de Dios? Porque hay pleitos, hay disensiones, hay celos, porque el celo dice no, porque quien debería estar ahí soy yo. Quien debería estar haciendo eso soy yo. Pero entonces entra la disensión, que es cuando yo quiero pelear con mi hermano. Y Pablo le está hablando a este pueblo diciéndolo, ustedes no pueden manejar lo espiritual. No pueden manejar lo espiritual con este comportamiento de niños. El espíritu solo lo puede conocer el Espíritu de Dios. ¿Cuántos hijos espirituales tenemos en esta mañana aquí? Yo soy hijo espiritual de Dios. Yo quiero seguir madurando en Él. Mi intención es que aunque yo falle, yo decirle al Señor, Señor, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero seguir madurando. Yo no quiero seguir siendo niño. Yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mí.
Pero Pablo también tiene un juego de palabras que nos lleva a entender, a aclarar y definir cuál es la posición en la que debemos estar si es que somos espirituales. Y él usa la palabra de comida sólida, usa la palabra de servidores y colaboradores de Dios. Estas palabras son evidencia de que una persona es espiritual. El servicio y la colaboración con Dios es evidencia de que usted y yo somos hijos espirituales. ¿Cuánto le gustan servir aquí? Eso es una buena evidencia. Cuando Pablo hace estas declaraciones, está considerando ahora la verdadera perspectiva del ministerio y nos plantea que todos hemos recibido dones espirituales y se espera que todos nosotros tengamos una función dentro del cuerpo. Así que nuestro mayor llamamiento es a ser colaboradores de Dios, a ser servidores para Él. Somos colaboradores de Dios. Nosotros no hacemos la obra de Dios. Y no me mire así. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Usted y yo, dice Pablo, somos ¿qué? Colaboradores. ¿Y qué más? Servidores. Así que cuando usted escuche a una persona que diga aquí haciendo la obra de Dios, gran trabajo tiene. Somos colaboradores de su obra. No hacemos la obra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han visto una película que se llama Todopoderoso? Que es un hombre que se queja y se queja de Dios y que todo le sale mal, lo botan del trabajo y pasa 1001 y todo es una queja con Dios. Hasta que de tantas quejas Dios se le aparece al hombre y le dice, ok, mira lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un contrato tú y yo. Yo te voy a dar mi cargo para que tú entonces hagas todo lo que tú quieras y todo te pueda salir bien. Yo te voy a dar mi cargo, mi posición y cambiamos, aunque sea por un día. El hombre acepta y el hombre se levanta al otro día y se da cuenta que tiene superpoderes, que puede hacer de todo. El hombre comienza a darse la buena vida porque es Dios. Comienza a ponerse los mejores trajes porque es Dios. Y el hombre tiene todas las cualidades que tiene Dios, pero él se está olvidando de algo y es la obra de Dios. Cuando llega la noche, el hombre comienza a escuchar a todo el mundo orando y pidiendo y pidiendo. Entonces el hombre comienza a quejarse, le dice, Dios, no puedo dormir por peticiones de todos. No puedo descansar porque escucho las peticiones de todos. Y Dios le dijo, resuelve porque tú eres Dios. Y el hombre buscó una computadora y le dijo que sí a todo el mundo. Ya usted podrá saber. El más pequeño amaneció más grande. El más grande amaneció más pequeño. El pobre amaneció rico. Todo el mundo se sacó la lotería. Fue un caos total porque entonces no había dinero para pagarle a todo el mundo. Y cuando el hombre ve el caos que ha creado, entonces él va donde Dios y le dice, yo te voy a entregar todo esto porque realmente yo no puedo con el mundo. Y Dios le dijo, tú no tenías el mundo en tus manos, solo era la calle donde tú vivías. Entonces, la obra de Dios solo la hace Dios. Yo soy un simple colaborador. El don que Dios me dio a mí solo es para colaborar con el reino de Dios. Solo es para que yo le sirva al reino de Dios, para que yo le sirva a mis hermanos. Esto no me da a mí la posición, no me da a mí el nombramiento para que yo me crea mejor que usted. Yo solo soy un colaborador. Cuando yo colaboro, la palabra colaborar quiere decir que yo voy a ayudar a alguien a hacer algo. No que lo que se está haciendo me pertenece, yo voy a ayudar. Entonces, cuando entendemos lo que yo estoy haciendo para Dios, yo desde una posición espiritual, no de niño ni de carnales, sino de
adultos espirituales que entendemos la palabra, entonces yo desde esa posición, bien arraigado y cimentado en la palabra, entonces yo voy a servir, voy a colaborar, entendiendo que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor. Y por eso dice la palabra que todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo sirvo desde esa posición espiritual, cuando yo colaboro en el reino de Dios, sin importar rótulos, sin importar que me digan pastor, apóstol, profeta, levita, cantante, lo que sea que me llamen, eso es solamente un nombre, porque al final todos nosotros lo que somos es colaboradores de Dios. La obra no es mía. Dios entregó talentos, Dios entregó dones a los hombres. Por esos dones ni siquiera es para nosotros, es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios 4:11? Él mismo constituyó. Y si Él lo constituyó era porque eran necesarios para la edificación del cuerpo. Y si Él fue quien constituyó esos dones y Él fue que repartió esos dones, es para que nosotros colaboremos en su reino, para que nosotros sirvamos a su reino. Amén. Seguimos aquí. En estos versos que acabamos de leer existen 5 razones por las que nuestro mayor título es ser colaborador de Dios. Y la primera razón que tenemos aquí son 5 razones. La primera es: solo servimos para que otros crean. ¿Cómo así? Sí. Nuestro trabajo es para que otros crean. Mire que dice ahí mismo, 1 Corintios, vaya al verso 4 y 5, que dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El verso 5 dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué dice? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Yo estoy aquí en esta mañana predicando la palabra es para que otros crean. Yo soy el canal que Dios usa para que otros crean. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios aquí. Ni yo soy alguien, ni Apolos tampoco. Nosotros somos solo el canal que Dios ha utilizado para que ustedes se acerquen a Cristo. Yo no sé qué tipo de canal eres tú. Yo no sé qué tú estás haciendo para impartir la palabra. Yo no sé a cuántos tú le estás llegando cada día. No sé en cuántas personas tú te estás impartiendo, en cuántas personas tú estás creciendo cada día, en cuántas personas tú le estás impartiendo de Cristo, no de nosotros, de Cristo. Nosotros solo somos colaboradores, dice, para que otros crean. Y Pablo le dice: servidores por medios de los cuales ustedes habéis creído. Y Pablo tenía quizás muchas razones para atribuirse quizás la gloria o para atribuirse el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo. Y Pablo le dice a los corintios, le dice: esto no se trata de mí, esto no es para gloria mía, esto no es para un beneficio propio, esto es simplemente, aunque se escucha así sencillo, esto es solamente para que los demás crean, para que los demás se acerquen y para que cada una de las personas que nos rodean puedan acercarse al Señor. Así que mi don, mi título, mi llamamiento, el ministerio, como usted quiera llamarlo, eso siempre, el fin, el propósito de eso siempre va a ser alcanzar a otro. Aquí nos deja bien claro que tanto Pablo como Apolo solamente fueron servidores por medios de los cuales los corintios habían creído. Y Apolo fue uno de los últimos que se sumaron aquí con Pablo. Apolo predicaba fervientemente. Apolo era elocuente en sus palabras. Apolo era tremendo predicador. Y Pablo también.
Entonces, como los corintios habían crecido con una sabiduría humana distorsionada, y la sabiduría humana solo nos dice que mientras más alto mejor, mientras mejor posicionamiento tenga, mucho mejor, mientras más grande el rango mejor, ellos entendían, caramba, pero estoy entre Pablo y Apolo, estoy entre uno y el otro. ¿Cuál de los dos será más grande? Porque ellos estaban midiendo lo que estaba pasando en el espíritu, lo estaban midiendo por la carne, y así no vale, así no funciona. Seguimos. El segundo propósito, la segunda razón por la cual somos colaboradores o servidores, porque servimos por medio de dones concedidos por el mismo Dios. Dice, ¿qué pues es Pablo? En el verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales haber creído. Y dice la segunda parte de ese verso, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Esta explicación es importante porque deja bien claro que nadie puede tener el récord de que lo que puede hacer dentro del reino de nadie puede atribuirse el récord de que todo lo que pasa en el reino de Dios es por ello. No somos los autores de la bendición espiritual, ni podemos hacer todo en el reino de Dios, sino solamente servidores. No lo podemos hacer todo, no tenemos la capacidad ni siquiera de hacerlo todo. Por eso dice la palabra que Él dio diferentes dones, porque hasta donde yo llego, ahí continúa mi hermano. Porque la idea de esto no es engrandecer un hombre, no es enaltecer un hombre. La idea de esto es que el reino de Dios sea expandido. El reino de que la idea de que estemos aquí sentados nosotros hoy y que yo esté aquí no es que yo me escuche bien, no es que yo me vea bien, no es que usted pueda enaltecerme a mí. Eso no está en mi mente, tampoco me interesa. A mí lo que me interesa es, dice Pablo, que todo esto, que lo que hacemos para el Señor, que la colaboración con Dios pueda ensanchar el reino, podamos ganar a otros y por medio de los dones que Dios impartió podamos alcanzarlo. Si usted no sabe quizás de medicina, pero tenemos un médico aquí que puede alcanzar los médicos. A eso es lo que Pablo se está refiriendo. Cada don en particular es para engrandecer un área del cuerpo, un área de la iglesia, un área donde quizá hay deficiencia. Tu don es importante, tu don es necesario para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función que no es solamente ser apóstol, ser profeta, ser evangelista o misionero. Todos tenemos el llamamiento de ser colaboradores de Dios, de ser servidores de Dios, y dentro de lo que sepamos hacer, dentro de la capacidad que Dios nos dio, en esa capacidad vamos a servir. Nosotros no vamos a impresionar a Dios con un don, porque usted y yo sabemos lo que podemos hacer. Dios sabe lo que usted y yo podemos hacer. El don que usted tiene se lo dio Dios y Él lo sabe. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese don que Dios nos dio? Vamos a engrandecer el nombre de Dios, vamos a servir al reino de Dios, porque esto es para el cuerpo. Hasta que no entendamos el cuerpo, vamos a estar vacilando. Usted no se levantó esta mañana y se puso de acuerdo con el corazón, ¿verdad que no? Ni con los pulmones, ni los riñones. Usted no le preguntó al corazón, ¿qué tú vas a hacer hoy en la mañana? Yo necesito ir a la iglesia, a ver si tú puedes bombear un poco de sangre para yo llegar. ¿Verdad que no? Usted no se puso de acuerdo con los pulmones para respirar hoy, ni con los pies. Eso surge natural en el cuerpo. Eso surge de manera espontánea. Usted no se entera que el corazón está trabajando hasta que no le duele. Usted no se entera que tiene unos pulmones hasta que usted no puede respirar bien. El cuerpo trabaja en perfección. El cuerpo trabaja con la única función de que el cuerpo funcione bien. Los miembros del cuerpo están todos unánimes para que todo salga bien. Todo mi cuerpo ahora está trabajando para que todo lo que está pasando aquí salga bien. ¿Imagina usted que yo esté aquí predicando y que este brazo no quiere estar aquí? Qué tedioso sería, ¿verdad? Ese es el cuerpo. Su función es necesaria.
Lo que usted sabe hacer es necesario para el Señor. Seguimos. La tercera razón es que el que hace lo mejor de la obra es Dios. El verso 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Y fíjense algo, plantar y regar son dos actividades que requieren de mucho esfuerzo, compromiso y un trabajo incansable. Sin embargo, a pesar de todo ese trabajo, de todo lo que usted y yo podamos hacer, el crecimiento lo da Dios. Eso quiere decir que no importa qué tanto usted y yo plantemos, qué tanto usted y yo reguemos, qué tanto trabajo podamos hacer, no tiene que ver con que yo pase el día y noche desvelado trabajando, haciendo la obra de Dios. Siempre el crecimiento lo va a dar Dios. La tarea de nosotros es que sembrar y regar. Así que mi esfuerzo, las horas que yo pueda poner, el tiempo que me tomó preparar esto, yo solo soy un colaborador. Y yo voy a sembrar y yo voy a regar, pero el crecimiento quien los va a dar es Dios. A mí no me corresponde cambiar el corazón. A mí no me corresponde salvar almas. Quien la salva es el Señor. Yo la traigo hacia Él. Yo riego, yo planto, pero Él da el crecimiento. Entonces, si usted no está creciendo, no le eche la culpa a sus líderes, porque el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es que da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Por más que el plantar y el regar implique mucho que hacer para los siervos de Dios, de ninguna manera eso significa que hemos hecho la mejor obra. Pues la mejor obra no es la nuestra, sino la que Dios hace, que es dar el crecimiento. Dice, la razón número 5 por la que somos colaboradores, dice ahí mismo 1 Corintios, no nos hemos movido de ahí, quédense ahí, 1 Corintios capítulo 3 verso 8 dice: y el que planta y el que riega son una ¿qué? Son una misma cosa. Y el que planta, dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Si yo trabajo poco, voy a recibir poco. Si mi hermano trabaja mucho, mi hermano va a recibir mucho. Si usted ve que su hermano está siendo bendecido, si usted ve que su hermano está prosperando, y no estoy hablando de dinero, si tú ves que tu hermano está teniendo una mejor vida, entonces verifique a ver cómo estamos haciendo la obra, porque aquí dice que cada uno de nosotros vamos a recibir conforme a como hemos obrado. No pelee con Dios. Dígale: Señor, ¿qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo? Porque yo necesito la recompensa completa. Seguimos. El que planta, dice, pero cada uno recibirá conforme a como haga su labor. En Romanos capítulo 12 verso 3, para los que anotan, dicen: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aunque mi hermano plante y yo riegue, no debo mirarme por encima. Aunque yo esté aquí con este micrófono, no soy más que usted. El que planta y el que riega es una misma cosa. El pastor, el que limpia, son una misma cosa. Dios va a dar y va a pagar
conforme a como hayamos hecho nuestra labor. Si mi posición pastoral lo que me da a mí es la libertad para yo enseñorearme sobre otros, para yo hacer lo que yo quiera y para yo decir que yo soy la cabeza de este lugar, yo no voy a recibir una buena recompensa. Pero si quien está limpiando el baño lo hace con corazón íntegro, en pureza, sirviéndole a los demás con un corazón amable, afable y haciendo lo que hace para el Señor, es probable que quien limpia el baño reciba más que el que está predicando. Porque esto no se trata de posición humana, hermanos. El cuerpo de Cristo no se trata de quién esté arriba, de quién esté abajo, de quién esté haciendo más, de quién tenga más responsabilidad o quién tenga menos. El cuerpo de Cristo es el cuerpo y el cuerpo trabaja para una sola función, es que el cuerpo se mantenga con vida y funcionando. Cada parte en sí haciendo su labor, haciendo su función. Y la palabra de Dios dice que al final cada uno de nosotros vamos a recibir esa recompensa conforme a lo que ya hayamos hecho. Quinta razón por la cual somos colaboradores es que trabajamos en la propiedad de Dios. Ahí mismo en el verso 9 del capítulo 3 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, pertenecemos a Él. Y vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos edificios de Dios. Y aquí hay este juego de palabras que Pablo usa: colaboradores de Dios, labranza de Dios y edificio de Dios. Cuando dice de, es porque hay una pertenencia. Usted y yo pertenecemos a Dios. Usted y yo trabajamos para Dios. Usted y yo lo que hacemos es para Él, porque somos de Él. ¿Cuántos son de Dios aquí? Entonces somos colaboradores de Dios. Somos labranza, un plantío de Dios. Somos edificio de Dios. Y primera de Pedro capítulo 5:3 dice: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No estamos aquí para enseñorearnos de nadie. No estamos aquí para estar por encima de nadie. Estamos aquí para enaltecer y hacer engrandecer el reino de Dios. Amados hermanos, qué gran privilegio para nosotros ser colaboradores de Dios. Por lo que no siendo ni dueños, ni teniendo comisión, ni teniendo inversiones en su reino, somos colaboradores de Él. Él nos ha dado el privilegio de nuestro poder pertenecer y ser participantes de su gloria, ser participantes de su reino y ser participantes de su naturaleza divina. Y aquí cuando Pablo dice en el verso 10, quiero que vaya conmigo y lo lea, dice el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto. Cuando Pablo usa la palabra perito, eso quiere decir que él es experto. Pablo era arquitecto de arquitectos. Pablo era quien enseñaba a los arquitectos en cuanto a la palabra. Pablo usa este ejemplo y dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Lo que Pablo está diciendo cuando usa la palabra perito y usa la palabra arquitecto, entonces podemos nosotros trasladarnos en que hay un diseño. Y si hay un diseño trazado, plasmado de Dios para nosotros, eso quiere decir que cuando hay un diseño es porque ya el arquitecto imaginó esa obra como iba a ser. Imaginó el color que iba a tener, pensó en el tamaño, pensó en la medida, pensó en las necesidades, pensó en el funcionamiento, pensó en todo lo que podía crear y lo que se podía hacer en esa edificación. Pero también pensó en lo que necesitaba para construirla. También pensó en la mano de obra que se necesitaría para eso. El arquitecto se sentó, diseñó, dibujó y plasmó todo con medida y exactitud, todo lo que se iba a hacer en esa edificación. Dios, como dice la palabra aquí, nosotros somos edificio de Dios. Eso quiere decir que hay un diseño para ti y para mí. Hay un diseño que Dios nos ha entregado. Y mientras nuestra colaboración con Dios y nuestro servicio a Dios no esté bajo ese diseño, entonces nosotros vamos a estar sirviendo bajo mandato y no por diseño.
paso a explicar. Toda obra tiene un maestro constructor. El maestro constructor es quien sabe todo lo que se va a hacer en la obra y cómo se va a hacer. El arquitecto pasa el plano, dice, mira, eso es lo que se va a hacer. El maestro constructor no pone peros. Dice, si hubiese sido yo le pongo la columna no así, yo la pongo cuadrada. El maestro constructor nos dice, pero ¿por qué tú hiciste eso de 2 plantas? Yo lo hubiese hecho de 3. El maestro constructor no le pone peros al arquitecto, solo recibe el plano y dice, vamos a trabajar. Y Dios ha plasmado un diseño para su casa y para su cuerpo. Y cuando usted y yo recibimos el plano y vemos lo que Dios tiene preparado para nosotros, nuestra labor no es cuestionar el diseño, es trabajar en base al diseño. Y cuando usted y yo por naturaleza y el espíritu, que era que el Pablo le estaba hablando a los corintios y le estaba diciendo guíense por el espíritu, y luego le termina diciendo yo como perito arquitecto, esto no es una palabra divorciada de otra. Esto no es una cosa y es otra. Es la misma ordenanza, el mismo alineamiento. Pablo le comienza diciendo, yo no le puedo a ustedes hablar como maduros siendo inmaduros. Hay un diseño. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora vayan a ver cómo ustedes edifican. Tengan cuidado. Y Pablo le está diciendo, hay un diseño al cual debemos seguir. La palabra tiene un diseño para nosotros. Hay un diseño, hay un alineamiento el cual usted y yo debemos de seguir. Y cuando usted y yo conocemos el alineamiento mediante la naturaleza del Espíritu, no por mi conocimiento, cuando yo tengo ese alineamiento, tengo el plano, tengo las medidas y tengo todo lo que se necesita, yo no voy a andar buscando a nadie que me ponga a servir, porque el plano me dice a mí que yo soy colaborador, que yo soy un servidor, y el plano me va a decir dónde, cuándo y dónde yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, porque el plano, el diseño me ha sido entregado, y bajo ese diseño y bajo ese planteamiento de Dios yo voy a servir. Yo no voy a estar esperando que nadie me diga, yo no voy a estar esperando a nadie que me mande a hacer cosas, porque yo sé que el diseño me dice que yo debo de colaborar para su reino. Hay un diseño que Dios te ha entregado. Hay una porción en tu vida que es lo que Dios está esperando que tú uses, porque Él te ha entregado su diseño para que tú comiences a trabajar. Hasta que la vida de Cristo no es impartida en ti, hasta que tu vida, tu naturaleza de pecado y de hombre, de humanidad no desaparezca, todo lo vamos a estar haciendo por mandato. Y cuando trabajamos por mandato, llega un tiempo donde yo me canso de escuchar a la misma persona decirme, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que moverte así. No, yo te dije que así no era, sino que cuando esa vida es impartida en mí, entonces ya yo sé cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo, porque el diseño me está trazando pautas. Dios ha trazado un diseño. Pablo le dijo a los corintios, ustedes son edificios de Dios, y como ustedes están en construcción, es necesario que yo como perito arquitecto le ponga el fundamento. Y cuando el fundamento está puesto, que se echa una zapata, hay que saber bien claro qué se va a hacer. Porque después que usted echa la zapata, ya usted no puede antojarse de decir yo voy a echar una pared aquí. Porque desde el fundamento ya se sabe que se va a construir. Somos edificios de Dios. Si somos edificio, hay un diseño. Si nos guiamos por ese diseño, ya no vamos a pelear más. Ya no vamos a decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ya no nos vamos a creer más grande que nadie, porque el que planta y el que riega es lo mismo. Ya no nos importa quién haga las cosas, lo importante es que se haga. No importa quién evangelice, lo importante es que lleguen.
No importa quién imparte la palabra, lo importante es que seamos edificados.